Mi esposa y yo tenemos ya 16 años de casados, 17. Es que nos juntamos, no éramos cristianos. Cuando llegamos a la iglesia, una de las palabras que entendimos es que debíamos arreglar nuestras vidas, así es que inmediatamente después arreglamos nuestras vidas. Y ya casados, pues ya tenemos 15 años y 16 años de estar juntos y no tenemos hijos. Hay algunos detalles en el cuerpo de mi esposa, pero estamos creyendo a Dios porque va a venir un día esa bendición que muchos de ustedes tienen. Y como vieron en el video, es una gran bendición tener hijos y sobre todo educarlos en el camino de Dios. Nosotros estamos ahí en la Unión, además de estar pastoreando la iglesia, soy maestro también en una escuela primaria y vemos cómo la niñez está totalmente alejada de valores, cómo carecen de valores. Ya los alumnos nos gritan, algunos hasta nos avientan objetos y así son, bien difíciles. Y pues necesitamos que los padres inviertan en sus hijos, en la educación. Y esto es una inversión en los hijos, de poder guiarlos en el camino de Dios. Bien, pues traigo una palabra que Dios puso en mi corazón. Y hoy hablaba en la mañana con un amigo que estuvo un tiempo en la iglesia y se salió de esa iglesia y se fue a otra iglesia ahí en la Unión mismo. Y me hacía una pregunta, porque cuando me ve siempre casi me hace preguntas. Y me hacía una pregunta y me dice: pastor, dice, quiero preguntarle, dice, ¿hasta cuándo hay que orar por alguien que no ha llegado a la iglesia? Dice, yo estaba orando por mi mamá. Ella fue cristiana, se bautizó, se alejó, pero ya tiene muchos años, más de 15 años que se alejó de la iglesia. Dice, ¿hasta cuándo cree usted que debemos de estar orando? Le dije, pues hasta que vaya a la iglesia. Dice, lo que pasa es que tuve yo un sueño donde me decía una voz: ya no ores por tu madre. Dice, ya no es necesario que ores porque no voy a ir a la iglesia. Ya me quedé yo. Dice, entonces, ¿qué hago? Le dije, pues sigues orando. Dice, pero si esa voz me dijo que no orara. Dice, yo oraba a Dios y le decía en la noche, dice, voy a seguir orando. Y dice, y después tuve ese sueño. Le dije, no, ese sueño no es de Dios. Tú sigue orando. Si no ves que llega tu mamá a la iglesia, es porque tú ya te moriste. Pero tú sigue orando hasta que tengamos vida en esta tierra. Porque para Dios las almas son muy importantes. Todas las almas son bien importantes para Dios. Y a veces nosotros nos cansamos de orar por alguien y decimos, no va a llegar a la iglesia. Pero no sabemos que el tiempo lo designa Dios para cada persona. Yo fui muy ministrado ahorita en la alabanza con una canción que, si la escuché no me acuerdo, pero ahorita estaba escuchando esta canción de tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y sobre todo un verso, porque dice que el Señor deja las 99. Dice, y fui tan ministrado porque yo era parte de esas ovejas descarriadas. En mi casa, no sé si ya he dado un poquito mi testimonio, de 7 hermanos que somos, 5 hombres y 2 mujeres. Yo era el que más dolores de cabeza di a mi mamá. Creo que la gente decía, el único hijo rebelde que tienes era yo, a mi mamá. Y oraba por mí. Dice, ahora ella me cuenta que se levantaba en las madrugadas y oraba para que yo llegara a conocer de Dios. Y por los otros no se preocupaba tanto, porque eran hermanos que crecieron obedientes a mis padres, pero yo no. Y oraba y lloró muchas veces, porque llegaba a las 5 de la mañana, tenía 15 años, 14 años, hasta otro día a veces no dormía.
Quiero que veas algo en la palabra. Voy a cambiar un poquito lo que había escrito, pero está en Mateo 18. Verso 10. En esos días he entendido cosas que Dios me está mostrando nuevas de su gracia, de su amor sin condición. Y leía yo esta semana esta parte de la escritura, Mateo 18, verso 10. ¿Sí lo tiene? Dice: mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Me llamó la atención esta escritura y comencé a investigar a quién le decía esta escritura el Señor. Y mencionaba una palabra ahí y dice el verso 10: no menosprecies a uno de estos pequeñitos. Y me puse a investigar la palabra pequeñitos y me di cuenta que tenía un concepto muy equivocado a quién se refería a Dios cuando decía pequeñitos. Y no era su iglesia ni era la gente nueva que había llegado, eran los que estaban perdidos. Y me sorprendió tanto porque la palabra pequeñitos se refería a una persona que estaba perdida o descarriada. Eso significa en el original la palabra perdido de este verso. Y entonces me llamó mucho la atención y llego al verso 12, porque después en el 10 dice: mira, no menosprecia a uno de estos pequeños, de estos perdidos. Y en el verso 12 les dice esta palabra. Por eso creo que me ministró muchísimo esa alabanza, muchísimo, porque la he estado meditando esta semana. Y dice: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y yo había leído muchas veces esta escritura y empecé a meditar en ella, y yo dije: ¿qué hacemos cuando una oveja de la iglesia se va como pastores? Vamos, le visitamos una o dos veces, la animamos a que regrese, pero no quieren regresar a veces y las dejamos. Y entonces comienzo yo a ver aquí qué estaba en el corazón de Dios, y me sorprende que Él dice que se regocija más por aquella, por la descarriada. Y el Espíritu Santo me hacía ver, decía: ¿esa eras tú? La oveja descarriada. Y me ministraba tanto esa alabanza porque decía: cuán grande es la gracia de Dios que no entendemos. Alguien a veces se para aquí arriba y te dice: dale la gloria a Dios porque Él la merece, y no la alcanzamos a entender, porque no alcanzamos a entender de dónde hemos salido. No alcanzamos a entender que estábamos en la mira de Dios desde antes que tú te acercaras a Dios, y que Él estaba deseoso de tenerte aquí. Cuando llegaste aquí hubo un gran gozo, se gozó más que por 99 cuando tú llegaste. Tuvo un mayor gozo por ti, y no alcanzamos a entender eso porque a veces decimos: sí, es jueves, ir a la reunión, y es domingo, ir a la reunión. Como que no entendemos la gracia de Dios. Y yo decía: Dios, cuán grande es tu amor. Cada vez me sorprende más a través de la escritura cuando comienzo a leer. Y yo veía que esa descarriada, el gran favor de Dios, me acercó a la iglesia, me apasionó de tal manera
que comencé a predicarle a mis otros hermanos. 3 de ellos ya conocen de la palabra de Dios, porque ninguno era cristiano, nada más mi mamá. Y que soy el que está orando por ellos, el que los visito y les predico de Dios. Y que todos podían decir: este es el último que va a llegar a Cristo. Pero para Dios no era yo el último. Yo era el primero de los hermanos. Y veo esa gracia tan grande que Dios tiene. Tan grande esa gracia. ¿Por qué? Porque siendo yo el más desobediente, y Dios me alcanzó. Y los primeros meses, cuando yo llego a las reuniones, cada reunión, y llegaba a las reuniones, a cada reunión, y esperaba la otra reunión, y esperaba la otra reunión, y esperaba la otra reunión. Después como un año, y seguía esperando la otra reunión, cada miércoles, cada domingo, porque así son las reuniones allá. Esperaba la próxima reunión, esperaba, y un hermano me observa con ese deseo de esperar siempre la reunión, y se acerca un día y me da una palmada. Dice: quiera Dios que nunca se termine ese primer amor. Y era un hermano serio que llegaba a la iglesia. Nunca le veía yo un gozo en su cara, pero siempre estaba ahí en la iglesia. Y yo me quedé meditando en esa palabra. Dice: ¿se podrá terminar el gozo de Dios? ¿Algún día se me va a terminar? Dije: yo no creo. Yo no creo. Y la verdad, a veces que me acerco a la presencia de Dios, y como dice ese canto, me envuelve su amor como la primera reunión. Y digo: wow, Dios, cuánto me amas, me sigues amando. Desde la primera vez que pisé la iglesia, Dios me atrapó. Y hasta hoy, hace rato que empezaba la canción, y estaba yo leyendo esta escritura en la semana, y yo decía: tu gracia es tan grande, porque es la que me sostiene. Y veía cuánto me ama Dios. Y no nos damos cuenta muchos. No nos damos cuenta de ese gran amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. No nos damos cuenta porque nos acercamos a veces como una rutina, sin entender cómo es el amor de Dios. Y es algo que recuerdo siempre, ese hermano, y digo: el amor de Dios no se me ha terminado, porque sigo amándole como la primera vez que me acerqué. Y he batallado mucho con mi carácter, porque de todos los hermanos, yo como era el que los defendía, como que era el más valiente, como que era el más animado, como que era el más agresivo, el todo de eso. Entonces, y batallaba con eso, y aún Dios me decía: no, así no son las cosas. No, así no son las cosas. Y me seguía amando, error tras error, y me seguía amando, y me seguía amando, y me seguía amando. Entonces dije en esa adoración, dije: ese es el amor sin condición, porque Él me ama nada más. Por eso dije: cuánto no agradeceré a Dios cada día por ese amor. No sé si pudiéramos cantar ese coro, Yahvé, no sé, los de la alabanza. No es lo que yo te quería hablar en esta tarde, pero es algo que el Espíritu Santo me estaba ministrando. Te lo quise yo compartir, porque creo que a veces no entendemos en el gran amor de Dios. ¿Por qué estamos aquí? No entendemos por qué estamos aquí. Yo digo: ¿por qué estoy aquí una vez más? Por la gracia de Dios, por el amor de Dios que me sigue envolviendo, que me sigue cubriendo, que me sigue abrazando. Y aun cuando me equivoco, y Él así me sostiene y me abraza más y me dice: te amo. Desde el día que te llamé a ti es porque quiero que tú hagas algo para mi reino. Y a veces digo: tal vez no he hecho lo que Dios quiere, pero algo haré, Señor. Cuando me acerque a ti, te voy a adorar con todo mi corazón. Y algo que yo enseño a la iglesia, le digo: exprésale de tu corazón siempre una alabanza. Ábrete a Él. No te limites. Acércate con todo el corazón y dile: te amo, Señor.
Y cuando no alcanzamos a entender, es tan difícil expresarle amor a Dios. Es tan difícil poder decir, porque hay personas, aunque te dice Él es bueno, Él te ama, adórale a Él con tu corazón, y no alcanzamos a entenderlo y estamos pasivos y estamos hablando entre dientes nada más, como diciendo Dios eres bueno, pero nunca ha podido lograr entender eso. Quiero que te pongas de pie un momento. Yo no me sé el canto, pero yo creo que puedes tener una oportunidad de ver el gran amor y la gracia de Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Gracias a Dios, porque estoy aquí por tu amor que me ha envuelto, me ha traído a tu presencia, Dios. Me ha enamorado cada día, Dios. Oh, amado Rey. Cuán grande es tu amor, Dios. Permítenos entender, Espíritu Santo, la gracia de tu amor. Permítenos entender, Dios, cuánto nos amas. Permítenos entender de dónde nos has llamado, Dios, para amarnos, para mostrarnos tu amor. Permítenos en esta hora, Dios. Permítenos, Señor, entender ese amor tuyo, Dios. Cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno. Gracias, Dios, porque has sido bueno conmigo, Dios. Tu gracia, Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. cuán grande es tu amor, Dios. Padre, estamos aquí por tu gracia, Dios, por tu amor, Jesús. Amado Rey, no porque hayamos hecho algo, Dios, sino porque tú nos miraste desde antes. No hay mentira que no rompas, juro que no destruyas para encontrar a mí. No hay tinieblas que no alumbres, no te quedes sales para encontrarme a mí. No hay mentira que no rompas, juro que no destruyas para encontrarme a mí. No hay tinieblas que no alumbres, no te quedes sales para encontrarme a mí. No hay mentira que no rompas, no que no destruyas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Santo nos ama, Dios. Siempre has estado mirándonos, Dios. Aún en las adversidades, Dios, cuando sentimos que tal vez estás lejos, cuando nos pasan cosas que son desagradables, Dios, aún tú ahí estás sosteniéndonos. Y tú nos has llamado, Dios, para envolvernos en tu amor. Y te damos gracias, Dios. Te damos gracias por ese amor, Dios. Gracias porque me has llamado, Dios, con un propósito. Y recibimos tu amor, Dios. Gracias porque no tiene condición tu amor, Dios. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Amado Jesús, porque tú nunca has hecho la excepción de personas, Dios. Siempre has amado, Dios, a este mundo, esperando, Dios, que conozcamos tu amor. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu amor que me ha envuelto, Dios, desde el día que te conocí, Dios. Y puedo decirte, Dios, tú has sido bueno porque me has guardado, Señor. Hasta el día de hoy puedo decirte, tu fidelidad, Dios, me ha traído hasta este lugar. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Precioso Rey. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Padre, que tu Santo Espíritu nos revele cada día, Dios, tu gran amor, tu gracia, Dios. En medio de cualquier circunstancia podamos ver, Dios, que tu mano ahí nos está sosteniendo, que nunca nos has dejado solo, porque esa es tu promesa, Dios. Siempre has estado ahí mirándonos, Dios. Padre eterno, gracias por tu cuidado, Dios. Gracias por tu cuidado, Dios. Gracias. Gracias, dile gracias, Dios, porque tú has estado conmigo, Señor. No te he visto, pero puedo sentir tu Espíritu, Dios, ahí conmigo, Dios. En medio de cualquier circunstancia, Dios, tú estás ahí conmigo, Dios. Porque me has llamado, Dios, para amarme, para bendecirme, para sostenerme, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey. Amén. 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 Puedes tomar tu asiento, mi hermano. El amor de Dios es muy grande y a través de la palabra lo puedes ir viendo cada día. Quiero continuar yo un poco con esta lectura. Espíritu Santo, danos revelación de tu verdad, entendimiento de tu palabra, Dios. Te pido, Dios, que tu gracia nos envuelva cada día y tu amor sea revelado a nuestro corazón. Precioso Dios, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Después de ese verso que leímos, el 13, fíjate lo que dice el verso 15, ahí donde estamos. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Y la palabra repréndele, tal vez tú digas: voy a ir a regañarle y a decirle que se ha equivocado y que me ha ofendido. Pero cuando tú estudias la palabra te das cuenta que el Espíritu Santo nos revela unas verdades impresionantes. Y la palabra repréndele es: ve y ponte de acuerdo. Ve y crea un lazo de comunicación para que haya un acuerdo. Si alguien peca contra ti, ve y abre un lazo de comunicación para que haya un acuerdo. Y si él te oye, has ganado a tu hermano.
Y ocurre algo. Yo había usado de una manera incorrecta un verso cuando nos reuníamos para orar. El verso 18, fíjate ahí donde estamos en la lectura. Dice: de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y hablábamos de atar espíritus y echarlo fuera y todo eso. Pero cuando tú estás estudiando la lectura te das cuenta que habla de una persona que te ha ofendido, que alguien que está descarriado, que está alejado, y que tú hables y creas un lazo de comunicación para que lleguen a un acuerdo. Y entonces en ese acuerdo van a ocurrir milagros. En ese acuerdo van a ocurrir cosas sorprendentes, porque después dice de ese verso 18 de atar y desatar, dice: otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. Pero eso es, tú dices: yo me voy a poner de acuerdo con un hermano que va a la iglesia y otro, y vamos a juntarnos y vamos a ponernos de acuerdo. Pero ese no es el sentido de la escritura, de lo que está hablando Jesús. Está diciendo: si has tenido desacuerdos con unos, crea lazos de comunicación, ponte de acuerdo. Y entonces cuando ustedes se han puesto de acuerdo, quiero decirles otra vez, les voy a decir esto, dice: si se ponen de acuerdo ustedes que estaban en desacuerdo, entonces cualquier cosa que ustedes pidieren les será hecho. O sea que cuando estoy yo en desacuerdo con alguien, cuando hay un conflicto, hay una barrera que me impide obtener yo la bendición. Pero cuando logro ponerme de acuerdo, cuando logro tener un lazo de comunicación con esta persona, entonces puedo orar a Dios y viene lo que he orado. Y yo empecé a ver eso y dije: oh, entonces se refiere cuando yo no estoy bien con una persona. Y donde dice: él tuvo la culpa, él empezó o él dijo, y no le hablo, y aún así me acerco a la iglesia y voy y oro y te amo, Dios, te bendigo, y entregas tu ofrenda de adoración y todo a Dios. Pero sabes que tienes un desacuerdo con alguien, y entonces no te puedes poner de acuerdo. Entonces no puedes pedir lo que quieras y te será hecho. Es impresionante esto, lo que la escritura comienza a revelarnos. ¿Quieres que una oración sea oída? El Espíritu Santo te revela si hay un desacuerdo con alguien, si hay un conflicto con alguien, y ponte de acuerdo. Verás que después de ponerte de acuerdo, el gozo regresa a tu corazón, la alegría regresa a tu corazón, tu espíritu se siente libre, y entonces te acercas a Dios y sabes que Él te escucha. Pero cuando tú dices: yo ni tuve la culpa, y aún vienes a la iglesia y oras y algo está pasando, hay una barrera. Hay una barrera en lo espiritual que impide que tú puedas ser en verdad con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia lo está enseñando. Dijo: no desprecies a estos pequeños. Mira, si tú dices: ese anda bien descarriado, yo me gozo más por él. Mire, si pecó contra ti, platiquen, creen ese lazo de comunicación. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres congregados ahí en mi nombre, entonces ahí estoy. Y ese verso de aquí sale. Cuando hubo un desacuerdo, y comienza el verso 20, dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo siempre había leído, a veces para iniciar un servicio decía: la palabra de Dios dice que si estamos dos o tres congregados en el nombre de Jesús, entonces Él está en medio de nosotros. Pero aun cuando estemos en el nombre de Jesús y haya desacuerdos, a veces internos en la iglesia, a veces externos con gente de afuera, no puede el Señor entonces ministrar tu corazón, porque hay un desacuerdo, porque hay un conflicto. Y entonces, aunque declaras la palabra, algo está sucediendo, una barrera está pasando. ¿Por qué? Porque hay un desacuerdo, y que el Señor mismo ya nos hace ver qué es. Nos hace saber qué es. Entonces, ¿sabes qué? Empecé a entender algo. Cuando tú tienes un conflicto con otra persona y te acercas a Dios, tú lo puedes saber, lo que te voy a decir. Te acercas a Dios y no tienes la libertad que tenías antes de tener ese conflicto. No tienes la misma libertad, porque hay una barrera. Y aunque tú digas: yo no tengo la culpa, pero no eres libre. Tienes que crear un lazo para que haya una comunicación y podamos estar de acuerdo. Y una vez que lo hagas, ¿sabes qué va a pasar? Tu espíritu es liberado de ese espíritu, ya sea de celo, ira, contienda, lo que sea el espíritu. Y entonces te vas a dar cuenta que algo va a suceder cuando te acerques a Dios, que algo va a cambiar cuando te acerques a Dios. Algo distinto va a pasar. Quiero que vayamos a Mateo 5, verso 22.
Amén. Lo tenemos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, observa el corazón de Jesús. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, di conmigo, ahí me acuerdo. Y como te acercas al altar y algo impide realmente tener esa libertad, dice, y ahí te acuerdas. El Señor va a traer recuerdos ahí cuando vengas al altar. El Señor va a traer recuerdos. Él se va a encargar de traer esos recuerdos. Dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Esa es la voluntad de Jesús. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo pregunto, ¿qué es más importante para Dios? ¿La ofrenda o la sanidad del alma? Y cuando hablo de ofrenda no digo dinero. Cuando hablo de ofrenda, cuando tú te acercas a adorar a Dios y estás adorando al Señor, pero tienes algo contra alguien, dice el Señor, mira, para que tú tengas el gozo que yo doy, que va a ser tu fortaleza, dice, ve y reconcíliate. A veces mismos esposos, los dos cristianos, y antes de llegar a entregar una ofrenda de adoración a Dios, hubo un conflicto sin resolver y llegas aquí. ¿Cómo va a ser la adoración? ¿Tú crees que va a haber el gozo de Dios? ¿Tú crees que va a estar el gozo de Dios aún con tu esposa, aún con un hijo, aún con un hermano carnal de tu hogar, y hubo un conflicto y no se ha resuelto, y tú aún vienes a la iglesia y crees que el tiempo lo va a sanar, que con el tiempo va a ser solucionado? Pero si no vas y te pones de acuerdo, vas a estar detenido de poder conectarte con total libertad al Señor. Y a veces no le damos importancia y dice, es casi insignificante, si se ofendió fue él. Pero ¿sabes qué? Jesús dice, mira, si hay algo, un desacuerdo con tu hermano, si a alguien le dijiste una palabra que habla de la palabra necio, puedes aplicar cualquiera. No, tú eres un tonto, no sabes, eres bien necio, tú no entiendes nada. Entonces eso se tiene que resolver. Y crees que no es para mayor, crees que no es grande eso. Cuando tú estás en desacuerdo con un familiar, con tu esposa, con tus hijos, crees que no es tan grande, ahí se va a pasar. Pero ¿sabes qué se va a pasar? Que te has estacionado de recibir el gozo de Dios, y aunque quieras conectarte y le echas ganas a la adoración, y has sido una persona que has entrado en la adoración y conoces la libertad que hay en la adoración, y quieres hacerlo y quieres conectarte con Dios, y dice, algo está pasando. Algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Y sabes qué? Es que necesitamos reconciliarnos, porque eso está en el corazón de Dios. A veces para ti no va a ser tan importante ese asunto y dices, ay, con el tiempo no. Pero para Dios es tan importante que dice, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate. Y entonces una vez que te hayas reconciliado, vienes y presentas tu ofrenda. Eso es lo que dice el corazón de Jesús. La palabra de Dios dice, en lo que depende de nosotros debemos de estar bien con todos. ¿Cuántas veces nosotros somos cristianos los dos y hay detalles, pero procuro de ir a la iglesia y el detalle ya se haya solucionado, el detalle ya se haya corregido? Porque si no, aunque yo quiera que la gente se conecte con Dios, no se puede, porque no les estoy dando parte de lo que el Espíritu Santo quiere darles. Porque hay una barrera, hay una desconexión por estar en conflictos, por estar en desacuerdo. Y sabes que he escuchado a veces a matrimonios que son cristianos, que tienen tiempo incluso de en la casa casi ni se hablan por desacuerdos. Y yo dije, ¿cómo puede uno ahí presentar la ofrenda delante de Dios? ¿Cómo puede uno recibir el gozo de Dios? ¿Cómo puede uno tener la libertad que Dios quiere darnos? ¿Cómo? No se puede.
Y es una realidad. Y así quiere, se puede. Tiene que reconciliarse. Verso 23, ahí donde estamos. Ya leí el 23. Verso 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. ¿Te das cuenta que Dios no te rechaza? Ni está diciendo yo no quiero tu ofrenda, yo no te quiero aquí. Lo que quiere es que tu corazón pueda recibir el amor de Dios, pueda recibir el gozo de Dios. Dice, yo quiero darte gozo, yo quiero darte mi amor, que tú lo conozcas. Por eso el Espíritu Santo va a traer y te va a traer a la memoria. Pero hay un detalle con alguien. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Ir y solucionar ese detalle. A veces, aunque no tengamos la culpa, decirle, ¿sabes qué? Discúlpame. ¿Sabes qué? Perdóname. Y eso va a devolver el gozo de Dios a tu vida. Va a devolver la libertad en la adoración a Dios. Esa situación. Juan 14, verso 4. Amén. Lo tenemos. Dice el verso 4, y sabéis a dónde voy y saben el camino. Tú y yo sabemos o no sabemos que debemos de estar bien con las personas, ¿sí o no? Ya sabemos cómo debemos caminar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí lo sabemos. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, Tomás. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús le dijo, ya saben a dónde voy, yo voy al Padre. Pero Tomás dice, no sabemos a dónde vas, Dios. ¿Cómo podemos saber el camino? No sabemos. ¿Sabes a dónde iba Jesús? Estaba preparándose para ir al Padre, y él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso le dijo, tienen que seguir el camino que yo sigo. ¿Cómo se condujo él aquí en la tierra? ¿Cómo se condujo? Y sabes que Tomás, aunque estuvo aprendiendo de él cada día y viendo maravillas, no conocía el camino, no conocía la manera de caminar en esta tierra. Y Jesús le dijo, todos los que estamos aquí quieren un día ir al Padre, pero necesitamos conocer la manera de conducirnos. Y una de ellas es estar bien con todos. En lo que dependa de nosotros, reconciliarnos con todos. La reconciliación trae una gran bendición a nuestras vidas. Fíjate cómo Jesús en Primera de Pedro 2:21 nos empieza a mostrar lo que es el camino. Primera de Pedro 2, verso 21. Ya lo tenemos. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Di conmigo, Cristo nos dejó ejemplos. Cristo ya nos dejó el ejemplo. Y dice, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Te voy a mostrar una de las pisadas de Jesús. Verso 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? Esas son las pisadas de Jesús. Nos dio ejemplo. Dice, para esto fuiste llamados, para seguir las pisadas de Jesús. ¿Cuáles son las pisadas de Jesús? Mira, en él no se halló pecado ni engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Por eso entiendes por qué había una conexión pura con Dios, porque él sabía a dónde iba.
Porque él sabía que iba al Padre. Porque cuando alguien le maldecía, él no respondía con maldición. Dice, cuando padecía amenazas, ¿qué hacía? Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínate qué carácter del Hijo de Dios. Pero esas son sus pisadas. Esas son sus pisadas. Y yo te digo, cuando alguien te dice una palabra, ¿sabes qué sucede? Si tú no le respondes, pero a veces guardas en tu corazón un rencor, y si le hablabas, ya no le hablas. Y si le saludabas, ya no le saludas. Aunque dice, yo no le dije nada, pero ya no le hablas. Y eran amigos de años, y por una acción o por algo que hizo en contra de ti, ya no le hablas, ya no lo visitas. Hasta dijiste, jamás vuelvo a pisar tu casa. En ti, aunque no le dijiste a él, jamás vuelvo. Y sabes que esas no son las pisadas de Jesús. Esas no son las pisadas de Jesús, porque cuando entonces tú pones eso en tu corazón, has cortado un canal de bendición que tenías. Y ese canal de bendición es un desacuerdo que hay en tu corazón, y entonces no puedes reconciliar eso y crees que puedes seguir así adorando a Cristo en libertad. Cuando tú le dices a alguien o no le dices, simplemente tú dejas de hablarle. No te das cuenta, pero has cortado un canal de bendición para ti, grande, que no va a poder haber gozo. ¿Y por qué? Por a veces palabras, por desacuerdo, porque todos nos equivocamos, pero por eso se vale pedir perdón. Yo recuerdo una hermana que todos nos damos cuenta cuando las cosas cambian, y me saludaba con mucho amor y hasta me daba un abrazo y me decía, pastor, le bendigo y todo eso. Y después así de lejos nada más, y apenas yo dije, aquí pasó algo. Tengo que hablar con ella y preguntar qué ha pasado. Y fui y le dije, algo está sucediendo, noto un cambio aquí. Si yo cometí un error, discúlpame, hazme ver qué es lo que te incomodó, qué pasó, pero para poder arreglar eso. Dijo, no me pasa nada, así soy yo. Y cuando yo sé que así no era. ¿Sí te das cuenta? Ahora le digo en serio, es que es una bendición el poder tener una comunicación como antes. Y se fue cortando eso, y se fue cortando. Y nunca me dijo nada. Dijo, no, todo está bien, cuando yo sé que no todo está bien. Cuando sé que hay algo que no sé qué, pero que hay algo que rompió esa comunicación que habíamos. Y sabes que cuando se rompe esto, no se puede avanzar. La hermana tenía hasta un ministerio en la iglesia, servía en algo. Después dijo, ¿sabes qué? Ando muy atareada, no puedo llevar este ministerio. No, pues otro que lo lleve, no hay problema. ¿Sabes qué? Tampoco puedo ayudarles en lo que les ayudaba. Y entonces se fue apartando, y se va apartando, y se va apartando. ¿Y sabes qué pasa? Se complica tanto el conectarnos con Dios y poder tener el gozo de Dios. Y tú lo puedes ver. Tú lo puedes ver. Estas pisadas, el Señor nos dice, mira, si alguien te maldice, si saben que nos dice, bendícelo. No rompas el canal de bendición para tu vida. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de ahí mana la vida. Porque cuando tú en tu corazón lo mantienes en tus principios, entonces vas a cometer errores que te van a llevar a perder el gozo. Por eso dame tu corazón. Y cuando le dices, Dios, encomiendo esta causa en ti. Tú sabes que no le he ofendido, tú sabes que no ha sido la intención, y hasta puedo ir y decirle, discúlpame, perdóname. Hasta puedo acercarme y decirle. Y sabes que a todos nos pasan estas situaciones. La forma que Jesús nos enseña a caminar es muy distinta a lo que nosotros a veces hacemos, aunque somos cristianos. Filipenses 2, verso 5. Dice la palabra, haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y muchos sabemos de memoria este verso. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Di conmigo, se despojó. Él se despojó a sí mismo. Él dijo, ¿sabes qué? Tengo cosas, ideas o situaciones que pudiera hacer por mí mismo, pero no. Voy a hacer lo que diga el Padre. Voy a hacer lo que Él me indique. Entonces, al despojarse a sí mismo, dice, tomó forma de siervo. ¿Sí? Tomó forma de siervos. Tú y yo estamos llamados a ser siervos de Dios. Despojarnos a nosotros nos da la capacidad de poder ser siervos de Dios. Pero cuando tú no te despojes de tu humanidad, seguirás hablando como tú crees que se debe de hablar. Seguirás actuando como tú crees que se debe de actuar. No puedes tomar los principios de Dios. Y seguido vas a decir, Señor, le estoy regando, perdóname. Y crees que puedes, sin solucionar los conflictos, avanzar en el reino de Dios, y no se puede. Sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Di conmigo, haciéndose obediente. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Hasta la muerte, dice la palabra, hasta que fue a la cruz. Hasta ahí fue obediente a todo lo que el Padre le indicaba. Y nosotros tenemos ejemplo en Cristo Jesús para caminar como Él espera que caminemos. Necesitamos forjar nuestro carácter en Cristo Jesús. Sabemos cuando estamos ya saliéndonos de la raya, sabemos, porque el Espíritu Santo nos dice, tranquilo, tranquilo. Y tú tomas tu humanidad, y tú tomas tu valor, y tú tomas tus pensamientos, y aún así a veces te lanzas y hablas y dices, y sabes que está mal. Sabes que está mal, porque el Espíritu Santo te está diciendo, no, espérate. Y tú ahí no quieres tomar la forma de siervo, y rebasas entonces la voz del Espíritu Santo y haces tu voluntad. Y sabes, después quieres traer tu ofrenda porque te vas victorioso. A veces después de un pleito te vas victorioso. Le dije lo que le tenía que decir. Le dije, lo puse en su lugar. Ahora sí, Él me va a dejar de estar molestando. Ahora sí, ya supo quién soy. Te vas victorioso. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando presentes tu ofrenda a Dios? Aunque tú te fuiste victorioso de eso, no puedes tener el gozo de Dios. Tienes que resolver ese conflicto. Tienes que ponerte de acuerdo, como dice la Biblia. Tienes que ponerte de acuerdo con las personas. Y es complicado a veces cuando tú crees que no debes de hacerlo, y no debes de hacerlo. Él fue el que me ofendió. Hay gente que dice, Él fue el que dijo. Él fue el que dijo. Él fue el que empezó. No. Nosotros somos los que conocemos las pisadas de Jesús, cómo Él caminó en esta tierra. Nosotros somos los que debemos de caminar como Jesús nos está pidiendo. Debemos de aprender a tomar esa forma de siervo, esa forma del siervo que el Señor desea. Ese es el camino que Tomás dijo, no sé el camino. No sabes el camino, obsérvame, porque yo voy a ser ejemplo. Yo cuando vi ese verso de seguir las pisadas, yo dije, si Jesús siguió las pisadas y yo tengo que seguir las pisadas de Jesús, yo hice hasta una práctica en el piso. Dije, si ahí están las pisadas, pero cuando alguien me dice algo que me ofende, saco el piecito poquito y aunque no pise aquí, y quiero avanzar para acá, pero no se puede. Y tú dices, bueno, aquí la regué, ahí están los pasos de Jesús, ahí está. Voy a la iglesia, oro y leo la palabra, pero alguien me ofendió, digo, eso no. Jesús dice que la mejilla y le ponga eso no. Mejor avanzo acá. No es cierto, no avanzas. No es cierto, estás estacionado donde mismo. Y aun cuando oras, cualquier cosa que pidieres, cuando ya te pusiste de acuerdo, entonces la recibirás. A mí me da mucha alegría a mi corazón cuando oro por algo, Dios Padre, y en cuestión a veces de horas tengo lo que oré, en cuestión a veces de día, wow, digo Dios. Y eso me hace ver que debo de observar mejor las pisadas, porque ahí hay bendición, porque Dios va a honrar a todo el que honre su palabra, a todo el que honre su palabra.
Hay que aprender no te aceleres a lo mejor. Espíritu Santo, enséñame. Aquí me dijeron, me ofendieron. Enséñame a pisar, no pisar fuera de ahí. Enséñame a pisar en tu pisada. Si dice la palabra que tú cuando recibías una maldición no le pagabas a la gente así. Enséñame a bendecirlos. Enséñame poder pisar como Jesús pisó. Te va a dar un gozo cuando logres hacerlo. Y cuando decidas no hablar igual que ellos, responderle, cuando decidas seguir el principio de Dios, wow, te acercas a su presencia, te llena y dice: yo he tomado tu causa, no es necesario que tú pelees, yo voy a tomar tu causa, porque me has honrado, yo te voy a honrar, te voy a honrar. Y ahí es un gozo ir siguiendo las pisadas de Jesús. Y cuando hay otra situación, anímate, créele a Dios, haz gozo en tu corazón y ya llevas otro día de gozo. Y viene otra circunstancia, porque todos tenemos circunstancias, porque es imposible que vengan situaciones. Entonces anímate a pisar como Cristo. Anímate, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Anímate a pisar, y cuando logres plantarte en el principio de Jesús, gozo en tu corazón. Y sigues avanzando, y entonces viene otro tropiezo, viene otra circunstancia, pero anímate nuevamente, gozo en tu corazón. Por eso es que el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Y va a decir: Él pelea por mí, Él está con mi causa, Él está a mi favor. Siempre está a mi favor. Pero ¿sabes por qué? Porque va siguiendo sus pisadas. Ejemplo tenemos. Para eso fue llamado, para seguir. Y entonces ahí encuentro el gozo, la fortaleza de mi alma, siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo como Él camina. No podemos caminar en nuestra humanidad. Por eso fuimos llamados a ser siervos de Dios. Amén. Voy a terminar con esto. Estaba estudiando esto de Mateo capítulo 18. Estaba estudiando Mateo. Y entonces me hacía ver por qué el día de Pentecostés ocurrió una llenura del Espíritu. ¿Por qué ocurrió? Y cuando tú y yo le hemos leído en Hechos 2 y dice: estaban unánimes juntos, y al principio le siguió mucha gente y oraban mucha gente, cerca de 500. Cuando Él subió allá al cielo lo vieron, y yo creo que esas mucha gente se reunían a orar, pero unos se iban y a lo mejor tú decías: pues se iban porque tenían otras cosas que hacer. ¿Sabes por qué creo que se empezaron a ir? Porque había cosas de personas que ya no estuvieron como de acuerdo. Y decir: este se pone siempre cerca de mí, grita mucho, este danza mucho y me pisó el otro día, ya no me le voy a acercar. Es más, ya ni voy a venir porque me anda siguiendo donde me pongo. Entonces empezaron a pasar circunstancias y gente empezó a asistir a esas reuniones. Pero había gente que, llena del gozo de Dios, que no tenía nada contra alguien, que si olía mal el hermano porque llegó del trabajo y así fue, que como viniera, como hablara, como gritara, entonces él decía: lo hace para Dios igual que yo. Ahí es cuando lograron la unanimidad, estaban juntos entonces ahí, y cuando hay eso, entonces ahí todo conflicto está resuelto. Vino ese viento de repente, esa llenura del Espíritu. Ya no fue nomás porque así. Y alguien dice: bueno, era un promedio de 120, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué si eran más? Porque hay personas que están cortando su bendición a veces por desacuerdos. Y tú sabes que donde hay mucha gente trabajando, 1, 2, 3 no van a estar de acuerdo. ¿Y sabes qué va a pasar con ellos? Recuerdo que empezamos a hacer los cimientos de la iglesia y dijimos: no, pues hablamos con un ingeniero, nos hicieron un plano, así lo vamos a hacer como dijeron. Y llegó una persona y dice: eso no debe de ser así. Le dije: a lo mejor no, pero pues ya nos asesoró el ingeniero y tenemos el plano, ¿por qué no lo hacemos? Dice: si lo van a hacer así, yo no les ayudo. Si lo van a hacer así, yo no les ayudo, porque yo no soy responsable de que si esto se cae y no sé qué. Le dije: hermano, nadie le va a ser responsable si esto se cae. Usted puede apoyar en la obra de Dios. Dice: no, si es así, no cuenten conmigo. ¿Y sabes qué pasó? Empezó a dejar de ir a unas reuniones,
empezó a dejar de ir las oraciones. Y entonces yo dije, parte de esos 500 fue lo que pasó. Que observan algo y que no están de desacuerdo, dice, yo para qué voy. Y así pasa. Y cuando te das cuenta, ya estás tan lejos, porque vives en conflicto a veces hasta en tu hogar. Pero tú crees que estás ofreciendo a Dios tu corazón, aunque hay un desacuerdo con tu pareja, y tú crees que si ella quiere que vaya, allá me alcanzas, yo no te espero, y crees que tú estás dando el perfume. Dios, mi corazón, dice Dios, ponte de acuerdo, arregla eso, arréglalo. Por sencillo que sea, se va a perder el gozo. Arréglalo. Yo sé que el Espíritu Santo va a traer personas, y a veces hasta de tiempo, porque yo cuando estuve leyendo esto me trajo a la mente 2, 3 personas. Dije, Dios, y es tan pequeño, pero dice, ponte de acuerdo, avánzale. Dije, lo voy a hacer porque tú me lo dijiste. Por eso lo voy a hacer, porque tú me lo trajiste a mi mente. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque quiero tener siempre el gozo de Dios. Así es el amor de Dios. Ese es el camino que Él nos dejó. Esas son las pisadas que debemos de seguir. Debemos de aprender a hablar para no perder el gozo de Dios. Ponte de pie. Espíritu Santo, tu amor es tan grande, Dios, que tú nos ayudas, dices, en nuestras debilidades. Y si hay situaciones, Dios, que no se han resuelto y que hemos creído que el olvido lo puede sanar, lo puede superar, Dios, ahora sabemos que no, Dios. Sabemos que es necesario. Sabemos que es necesario, Dios, reconciliarnos. Esas pisadas, Señor, quiero seguirlas. Las pisadas de la reconciliación, Dios, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, Dios, con nuestros compañeros de equipo, Dios, en nuestros grupos, Dios, donde estamos, Señor. Que se vuelvan a restablecer, Dios, esa armonía que existía desde antes de una mala palabra, una mala acción. Señor, queremos que tu gozo vuelva a nuestro corazón, Dios, de una manera llena de libertad, Dios. Espíritu Santo, tú traerás a nuestra mente lo que tenemos que resolver, por amor a nosotros, Dios, porque tú deseas que tengamos el gozo tuyo siempre y que sea una fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. Señor, gracias. Gracias porque traerás a la mente, Dios, situaciones. Gracias porque aun cuando nos llamamos cristianos, amado Cristo, en ocasiones hablamos de manera incorrecta o actuamos, Dios. Actuamos aunque no hablemos, de una manera muy distinta a la manera que tú esperas, Dios. Porque se pierde la armonía, Dios. Se pierde la amistad, Dios, por desacuerdo, Señor. Enséñanos ese caminar que tú seguiste, Dios. Señor, aun cuando te maldecían, dice tu palabra que tú no decías palabra. Fuiste capaz de ser obediente hasta la cruz, Dios, aún diciéndole a aquellos que te golpearon, Dios Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos porque ellos no saben, Señor. Yo sí sé tus principios, por eso te pido que les perdones a ellos, Dios.
Y hoy oramos de esta manera, Dios, como Jesús oró ahí en la cruz diciendo: Señor, te pido que les perdones a aquellos que han hecho algo que ha afectado mi alma, aquello que ha hecho, Padre Celestial, una situación de incomodidad. Señor, ahorita oro, Dios, y te digo: perdónales, Dios. Señor, yo no les tomaré en cuenta esos errores. Yo no les tomaré en cuenta, Padre Celestial, esas acciones, esas palabras. No les tomaré en cuenta, Dios. Volveré a restablecer los caminos de amistad. Volveré a restablecer los caminos de armonía, Dios. En el nombre de Cristo, lo que tú me digas, eso haré, Señor. Vamos, ora ahí, Dios. Platica ahí con Él. Dile: Señor, yo me comprometo a hacer lo que tú reveles a mi vida. Yo me comprometo a restablecer la amistad con mi familia, con mis suegros, con mis hermanos, con mis vecinos, Dios. Padre Celestial, lo que tú me digas, yo lo haré, Señor. Yo quiero que el gozo vuelva a mi vida. Yo quiero seguir tus pisadas, y el ejemplo ya lo he tenido a través de ti, Señor. Yo quiero, amado Cristo, pisar, Dios, donde tú pisaste en esta tierra, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Vamos, dile, ora a Dios. Dile: Señor, yo quiero restablecer, Dios, esos caminos de armonía que antes había, Dios. Yo quiero restablecer, Dios, Padre Celestial, porque tú les amas también a ellos, porque tú estás esperando que ellos también se acerquen a ti, porque tú les amas, Dios, desde antes que ellos te conozcan. También estás esperando que esa oveja descarriada venga, Dios, y entonces nos gozaremos juntos, y entonces nos ponemos de acuerdo, Señor, y entonces veremos tu gloria, Dios. Veremos tu gloria en nuestras vidas, Dios. Oh amado Rey, oh amado Dios, amado Espíritu Santo, tú eres especialista. Tú eres el especialista, Dios, en traernos la sanidad del alma, en traernos la libertad en los pensamientos. Tú eres especialista, Dios, a través del amor de Cristo. Tú eres el especialista que viene, Dios, a restaurar, Dios, nuestras emociones. Señor, tú eres el especialista que viene a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, Dios. Hoy me acerco a ti, Dios, al trono de tu gracia, confiadamente diciendo: te necesito. Necesito la misericordia que tú has tenido para mí, Dios, y poder extenderla, Dios. Necesito esa misericordia, Señor. Necesito, Dios. Amado Rey, amado Dios, necesito de ti. Oh, tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene por sin condición. Amado Dios, así es tu amor. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99. Vamos, vamos. El gozo de Dios viene, regresa. Vamos, Señor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, que tu gozo regrese, Dios, a nuestras vidas, Dios. Que tu gozo, Dios, venga a nuestras vidas nuevamente, Dios. Venga nuevamente. Me envuelve, me
sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Por tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Gracias Dios por ese amor. Gracias Dios. No sé si hay una persona o personas que en este mismo lugar haya una circunstancia, a lo mejor no grave, pero tú sabes y el Espíritu Santo te habló y te dijo: ¿recuerdas la amistad que había antes con Él, que había antes con ella? Si el Espíritu Santo te habló en esta hora de esa forma, yo te voy a pedir que salgas de tu lugar y busques a esa persona y puedas darle un abrazo, que pueda haber una sanidad. Cuando el Espíritu Santo nos habla, cosas tremendas suceden cuando tú obedeces. Pero debemos de tener la fortaleza de decir: Dios, sí, Señor, si hay algo que me ha limitado, aunque no lo he declarado, aunque no lo he dicho, pero hay algo que ha limitado esa comunicación que había antes, Dios. O sea, está tu esposa, o está tu amigo y hay algo que se tenga que restaurar. Yo te voy a pedir que te acerques a él o a ella y puedas decirle: te bendigo. Y si no está aquí, el Espíritu Santo trajo, te voy a pedir que comiences a bendecirlo. Padre, yo le bendigo su vida. Señor, bendigo su vida, Dios. Y si hay alguien aquí, toma esa obediencia y puede acercarte y decirle: Señor, aquí, Padre, obedezco a tu voz, obedezco a tu palabra, Dios. Obedezco, Dios. Señor, obedezco, Dios. Padre celestial, obedezco a tu palabra. Obedezco a tu palabra, Dios. Cualquier roce, Dios, que me ha traído un distanciamiento con mi amigo, con mi esposo, con mi esposa, Dios. Señor, cualquier distanciamiento hoy se restaura en el nombre de Cristo. Hoy se restaura en el nombre de Jesús. Hoy se restaura en el nombre de Jesús. Se restaura en el nombre de Jesús. Se restaura en el nombre de Cristo. Oh, amado Espíritu Santo, amado Dios, gracias por tu amor. Puedes extender tus manos a los que están cerca de él. Pon en el hombro y comienza a bendecir a tu hermano que está a un lado. Padre, bendigo su vida. Señor, que tu Espíritu, Dios, devuelva un gozo a su vida. Que tu Espíritu llene de gozo todos los días, hoy, mañana, pasado, Dios, cada día. Señor, que tu gozo le llene, Dios. Vamos ahora, Señor, llénale de gozo. Llénale de gozo a mi hermano, Dios, a mi esposo, a mi amigo. Llénale de gozo, Dios. Llénale de gozo, Dios, porque esa será su fortaleza, tu gozo, Dios, en cualquier circunstancia difícil, Dios. Ese será el gozo, Dios, que le mantendrá firme, Dios. Oro por su vida, bendigo su vida, su caminar. Señor, bendigo sus pasos, Dios, que estarán caminando, Dios, en las pisadas de Cristo. Bendigo su vida, Dios, Padre celestial. Pido que le sostenga cada día, Dios. Señor, bendigo su vida. Bendigo su vida, Dios. Bendigo su vida en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tu gozo lo envuelva. Que tu gozo lo envuelva, Dios.
Que tu gozo le envuelva, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tienes confianza, es tu esposo o algo, dale un abrazo. Dale un abrazo. Si es tu amigo, tienes confianza. Si es tu esposo, dale un abrazo. Y yo te bendigo en el amor de Cristo. Yo te bendigo en el amor de Cristo. Gracias, Dios, por este amor. Gracias por la vida de nuestros hermanos que has puesto a nuestro alrededor. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Pues el Señor nos estaba hablando fuertemente, amén. ¿Cuántos de nosotros a veces llevamos nuestros carros a ajustar para que agarren el camino bien y nosotros no nos ajustamos? Pero el día de hoy venimos a que el amor de Cristo nos ajuste, amén. Que quite todo orgullo, toda soberbia, todo lo que, y seguir como Jesús. Si hay alguien que nos visita por primera ocasión o por segunda, queremos orar por ti. Alza tu mano si tú estás aquí por primera o por segunda ocasión. Me hace un favorzote, pase por favor acá. Queremos orar por usted. Gracias. Vamos a orar y el Señor va a seguir ajustando tu vida. Hay detallitos que todavía tiene que ajustar, amén. Así que vamos a orar viendo hacia acá, por favor. Fer, gracias. Oramos hacia acá y vamos a pedir también por unas peticiones de oración para sanidad. Y oramos, familia. Padre, gracias porque tu amor está en este lugar. Podemos respirar de tu amor. Gracias porque Señor, nos unes. Tu palabra es bien clara, es bien fiel, que restauras familias, restauras amistades, restauras, Señor, todo lo que se había echado a perder, Señor. Y declaramos por nuestra hermana, declaramos victoria, declaramos sanidad. También, Señor, te pedimos por José Guadalupe Torres, que tuvo un accidente automovilístico, se encuentra grave. También te pedimos por Filadelfia Campos, que tiene quistes. Señor, trabaja, haz tu obra en su vida en el nombre de Jesús. Nos unimos como iglesia y pedimos, Señor, por sanidad. Pedimos, Señor, por un milagro en el nombre de Jesús. Por la señora Trinidad, que la van a operar de cáncer de mama también, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú con ella, sé tú, Señor, con los médicos, sé tú, Señor, en su vida, en su cuerpo. Te pedimos por Miqueas García también, que fue diagnosticado por cáncer, Señor. Toda enfermedad no tiene parte ni suerte en la vida de tus hijos, Señor. Y Señor, declaramos sanidad. Alza tus manos, declaramos sanidad para tus hijos, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va, toda tristeza se va en el nombre de Jesús, y viene y nos llenas con tu amor y nos llenas con tu alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, que podamos vivirla, Señor, en lo que resta de esta semana, con nuestros familiares. Que podamos hablarle a ese familiar que durante un tiempo no le hemos hablado. Que podamos perdonar. Y Señor, que tú nos ayudes a ser buenos discípulos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te bendigo, salúdate, abraza ahí a alguien y nos vemos el domingo en la mañana o en la tarde. Dios te bendiga. Centro Cristiano El Camino agradece tu visita a este lugar.